Concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la edición genética? Es una técnica en la que la secuencia de ADN se modifica o editan directamente en el genoma de las células vivas. La edición de genética es un procedimiento en el que se eliminan fragmentos específicos del ADN, lo cual permite la sustitución por nueva secuencia de genes. El término edición alude a la metáfora de producción de un texto, en la cual se borran las letras para luego reescribirlas. En otras palabras, la edición genómica busca la modificación de segmentos específicos de ADN dentro del genoma de diversas especies, con el objetivo de corregir mutaciones, crear nuevas características. ¿Qué singularidad tiene este tema? Como se ha mencionado anteriormente, la edición genética es capaz de borrar fragmentos específicos del ADN e insertar nuevos genes en el lugar y se puede editar tanto células germinales como somáticas. En el caso de las células germinales y de las células precursoras, las alteraciones genéticas se transmiten a los descendientes. Algunos investigadores también incluyen bajo esta designación a embriones en la etapa inicial de formación. Por su parte, las células somáticas se refieren a todas otras células de organismo. Las modificaciones en estas células no son hereditarias. El proceso de edición ocurre en dos fases principales. Primero, en el reconocimiento y edición del ADN, enseguida de la fase de reparación de la molécula. Para aquello existen actualmente 4 técnicas o herramientas de edición que se consisten en enzima modificaciones por la acción humana. La primera técnica es meganucleasas, la segunda Zinc Finger nucleases, la tercera transcripción activador, cuarta y la última CRISPR, CAS9. Tales herramientas presentan dispositivos de reconocimiento que les permite adherirse a las secuencias específicas de nucleótidos del ADN objetivo y dispositivos de división que permiten seleccionar los nucleótidos del ADN objetivo. Una vez seleccionados los nucleótidos, se generarán las llamadas rupturas de doble cadena, que accionan mecanismos endógenos a la célula como forma normal de reparar los daños al ADN. El proceso de edición utiliza estos recursos para hacer modificación genética deseada. Historia de la edición genética. Esta fue posible desde el descubrimiento del ADN como portador de la información genética de la célula. Los científicos se han dedicado incansablemente a descodificar letra a letra la secuencia del genoma humano y a desarrollar herramientas que permitan manipular y modificar el código genético. El primer genoma viral se secuenció entero en 1976 y en los años transcurridos desde entonces se ha descodificado un número creciente de genomas cada vez más complejos. Un proceso que culminó con el primer borrador del genoma humano publicado en 2001. Hoy, las personas pueden encargar test genéticos y averiguar cosas sobre sus antepasados y su vulnerabilidad a enfermedades mediante el envío de muestras de saliva por correo. Y cada vez son más las empresas que hacen uso de enormes bases de datos procedentes de millones de individuos para dar pasos de gigante en el campo de la genómica humana. Al mismo tiempo, las herramientas para construir moléculas sintéticas de ADN en el laboratorio se han expandido de manera considerable, empezando con la revolución del ADN recombinante en la década de 1970. En 2010, los investigadores del Berner Institute lograron crear la primera célula sintética fabricando un genoma bacteriano completo partiendo de cero, y desde entonces otros han construido cromosomas enteros, las estructuras celulares que contienen el ADN. Y, sin embargo, hasta muy recientemente, las herramientas para modificar el ADN y para hacerlo directamente en células vivas estaban muy atrasadas, sobre todo para organismos más complejos como plantas, animales y humanos, a la luz de nuestro creciente conocimiento de gran número de enfermedades asociadas con o causadas por mutaciones genéticas, la anemia drepanocítica, la enfermedad de Huntington o el Alzheimer, por nombrar solo unas cuantas. La herramienta de manipulación de ADN ideal permitiría reparar las mutaciones directamente en su origen, pero el volumen y la complejidad de nuestro genoma, compuesto de 3.200 millones de letras de ADN aportadas por cada uno de los 23 pares de cromosomas que heredamos de nuestra madre y nuestro padre, condenaban el sueño de la edición genómica de precisión a un futuro distante, hasta que llegó la tecnología de CRISPR, siglas en inglés que hacen referencia a las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas. Propósito. ¿Qué fin tiene la edición genética?
Tiene el fin de encontrar posibilidades para la cura de distintas enfermedades en humanos, ya sean de origen genético o no. En la búsqueda de mejoras de interés comercial en animales, como es la producción de carne, leche, lana, etc. Mientras que en plantas, las aplicaciones no son menos importantes, ya que puede encontrarse la posibilidad de mejorar cultivos que resistan los diferentes tipos de estrés a los que son sometidos en el medio en que se desarrollan, de aumentar producción por unidad de área, encontrar resistencia a plagas y enfermedades que ya son incontrolables en algunas especies y lugares, además de la búsqueda del origen genómico de las enfermedades como el cáncer, el desorden neurodegenerativo y patologías fisiológicas. El aspecto multigenético y de mitosis descontrolada del cáncer, el cual se presenta por la alteración del ciclo celular, es un objetivo que puede enfocarse a la tecnología CRISPR. La terapia genética desarrollada en medicina humana con CRISPR se está centrando entonces en la corrección de trastornos genéticos neurológicos, producción de antivirales, corrección de mutaciones cancerígenas y como antibiótico. En la agricultura, por último, los sistemas CRISPR han sobrepasado las técnicas anteriores de edición de genomas, ya que presentan una gran versatilidad, economía, rápidos resultados y menos efectos fuera de objetivo. A pesar de los numerosos y emocionantes avances en su aplicación a plantas y animales, es probable que la gran promesa de la tecnología CRISPR sea la cura de enfermedades genéticas en pacientes humanos. Además, cabe recalcar que es el método de mayor éxito para la edición de genomas, ya que se obtienen resultados positivos en poco tiempo, es de fácil acceso y es poco costosa su implementación. Autores influyentes. Los aplicantes para el registro de patentes de la CR y SPR han tenido bastantes problemas entre sí. En el 2012, las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuel Chartier de la Universidad de Berkeley usaron este sistema para realizar cortes en la estructura del ADN en sitios específicos. Sin embargo, en el 2013, Feng Zhang del Instituto Broad del MIT reportó su utilidad en células eucariotas, incluidas las humanas. Desde que se presentaron estos avances, se han realizado más de 800 solicitudes de la patente CRISPR. A pesar que el grupo de Bartlett la solicitó primero, al de Sam se le concedió antes, tras el cual este pidió declarar el acto de sus contrapartes como interferencia de patente. Con esto se dio inicio a un proceso en establecer quién llegó a la invención de las tecnologías ante los demás. El argumento de Sam es que él fue el primero en que reportó en las células eucariotas, punto clave si se tiene en cuenta que la aplicación más lucrativa de la CRISPR a futuro sea probablemente en salud humana. Impacto y avances que ha generado la edición genética. ¿De qué manera ha progresado el CRISPR? El desarrollo del revolucionario sistema CRISPR, derivado de un sistema bacteriano para defenderse de su virus, ha evolucionado de forma definitiva tanto en la biomedicina como en la biotecnología. Este sistema de edición génica une la altísima especificidad del apareamiento por complementariedad de bases de los ácidos nucleicos con la eficiencia catalítica de las proteínas y además es versátil, robusto, barato y eficiente. Su innumerable cantidad de aplicaciones y variaciones permite augurar que los laboratorios de todo el mundo van a utilizar este sistema en algún u otro momento para conseguir alguno de sus objetivos científicos. Hoy, los científicos pueden usar CRISPR para manipular el genoma de maneras apenas imaginables antes, como lo es corregir mutaciones genéticas, eliminar secuencias patógenas de ADN, insertar genes terapéuticos, activar o desactivar genes y más. A diferencia de las tecnologías que la predicieron, CRISPR ha democratizado la ingeniería genómica porque es fácil de utilizar y barata. Además, funciona en un número impresionante de tipos de células y organismos distintos, que van desde el maíz hasta el mono, pasando por el ratón, por lo que constituye un conjunto de herramientas científicas de amplia aplicación con las que abordar un gran aspecto de desafíos biológicos.
Aunque disponemos de herramientas eficaces para editar genes en las bacterias desde hace décadas, la capacidad de editar ADN en células eucariotas que albergan el genoma en una estructura separada llamada núcleo iba muy retrasada. Pero en la década de 1990 apareció una nueva técnica de edición de genes de elevada eficacia. Si se podía incluir un corte de ADN en el gen que se buscaba modificar, entonces la capacidad de editarlo crecía enormemente. Por paradójico que pareciera, el daño localizado al ADN podría servir de estímulo a la reparación del ADN. Así pues, es evidente que el enorme potencial del sistema CRISPR para la modificación genética a la carta, con modificaciones que pueden ser transmitidas a la descendencia, genera un amplio repertorio de cuestiones bioéticas, tanto en sus aplicaciones en biotecnología como en biomedicina. Aplicaciones de la edición genética. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de aplicaciones? Principalmente el CRISPR, que quiere decir repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, aporta innovación y avance en una amplia gama de ambiciosas aplicaciones, incluida la mejora de cultivos, la eliminación de enfermedades infecciosas y la medicina en seres humanos. Ahora bien, hablaremos de la aplicación en la medicina humana. Dentro de los aspectos de mayor relevancia, la CRISPR para la medicina humana es el de la búsqueda del origen genómico de las enfermedades como el cáncer, el desorden neurodegenerativo y patologías fisiológicas. El aspecto multigenético y de mitosis descontrola el cáncer, el cual se presenta por la alteración del ciclo celular. Es un objetivo que puede enfocarse la tecnología CRISPR. La terapia genética desarrollada en medicina humana con CRISPR se está centrando entonces en la corrección de trastornos genéticos neurológicos, producción de antivirales, corrección de mutaciones cancerígenas y como antibióticos. Por consiguiente, hablamos de la aplicación en agricultura. Los sistemas CRISPR han sobrepasado las técnicas anteriores de edición de genomas, ya que presentan una gran versatilidad, economía, rápidos resultados y menos efectos fuera de objetivo. Estas bondades de la nueva técnica de la ingeniería genética brindan un futuro prometedor para la agricultura mundial, ya que pueden modificarse características del genoma de las plantas de forma muy precisa y de gran utilidad en términos productivos. Finalmente, hablaremos de la aplicación en producción animal. El sistema de edición genética CRISPR se ha probado como herramienta útil en la producción pecuaria. Recientemente, un grupo de investigadores de la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación del Instituto de Reproducción Animal de Uruguay han conseguido editar mediante el sistema CRISPR el genoma de células embrionarias de ovejas con el objetivo de obtener mayor producción. Por último, ¿qué relación tiene la psicología con esto de la edición genética? En la actualidad, se ven muchos desafíos para integrar este conocimiento y principalmente oportunidades en el desarrollo de competencias para los profesionales de la psicología. La genética y la psicología indican que la fundamentación de los enfoques genéticos se integran en múltiples campos del saber, como lo es la biología, la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. También el desarrollo, la psicofisiología, la psicofarmacología, la neuropsicología, la etología, el aprendizaje, como también lo que es la percepción, la personalidad, la motivación, la conducta normal, la psicopatología y la ética. La psicología y la biología se integran además en la vida cotidiana, como por ejemplo en la paternidad, en la identificación forense, en genes y sentidos, genes y receptores de la sinapsis,